Se estima que en el Ecuador un total de 6.000 seres humanos son víctimas de este ilícito cada año y de ellos el 66% son mujeres. En 2 meses de cautiverio tuvo más de 700 relaciones sexuales. Me controlaban el tiempo. Si yo me demoraba más de unos 15 minutos, que era lo máximo, todos le decían a él. Otro caso, el de Evelyn. Era demasiado pobre cuando era pequeña. Dormíamos en la calle. Crecí y decidí buscar por mis propios medios trabajo. Estas son las verdaderas historias de las sobrevivientes, como se conoce a quienes han escapado con vida después de haber pasado por el infierno de la trata de personas. Las víctimas de esta ilícita actividad, según cifras del Ministerio del Interior, llegan a 6.000 cada año en el país. Sin embargo, esta estadística puede ser mucho mayor de acuerdo a los grupos dedicados a combatir este delito. Como sociedad civil no te convence que existan tan pocos casos. Yo creo que se podría conjugar la regla de 3 también en esto. Ese tipo de delitos no entra a las secciones estatales porque no hubo un proceso de denuncia. Entonces, si no hay denuncia, no ingresó la información a la Fiscalía. Aunque necesariamente estos delitos son de carácter o de interés público, o sea que deberían inmediatamente ingresar en las cifras, no están ingresados. En general, las víctimas ilusionadas con un mejor porvenir son engañadas por personas cercanas a su entorno. Una vez que se chocan con la realidad, no importa el tiempo que pase. Los días de cautiverio dejan huellas imborrables en sus vidas. Yo me sentía sucia, con fiebre, escalofrío, dolor de cuerpo, dolor de cabeza, dolor muscular. Esas 4 paredes era un infierno. Bueno, hemos tenido casos, sobre todo en lo que tiene que ver en los cantones, que a través de operativos de rutina se ha logrado detectar, identificar adolescentes. De esta manera se estaban lucrando los prostíbulos, nightclubs. La trata de personas es una práctica de secuestro y desaparición utilizada por mafias que lucran de los seres humanos con quienes trafican con fines delictivos, explotación sexual o laboral. En junio, la bebé Naomi fue secuestrada a los 23 días de nacida. Ella tuvo suerte. La policía logró rescatarla luego de haber sido vendida por $1.300. A finales del mes pasado, Tatiana Sánchez Espinosa denunció que su hijo, Andrés, de 2 meses de nacido, fue raptado por una mujer. La historia de la bebé Ashley es la última. 2 mujeres y un joven se llevaron a la niña prematura de 27 días de nacida. Señora, no sea mentira. ¡Se la llevaste a bebé! ¡Se la quitaste a mi hija! ¿Cómo le hiciste sufrir, desgraciada? ¡La robaste a bebé! Ella fue recuperada y ya está con los suyos. La DINAPEN actúa en cualquier caso donde tenga que ver, donde exista violación de derechos, situación de riesgo de un niño, niña o adolescente. Aunque las denuncias existen, pocas logran castigo. El delito vinculado con la trata de personas reporta un alto nivel de impunidad en el país. De acuerdo a estadísticas de la Fiscalía, de los 115 casos detectados el año pasado, solo a 4 emitieron dictamen acusatorio en contra de los supuestos autores de los actos ilícitos, situación que ha generado pocas sentencias condenatorias. Siempre decimos que los tratantes están a la delantera muchas veces de las organizaciones o del Estado. La complicación en el Estado ecuatoriano, lo que siempre ha habido es en el tema de la configuración del delito. Porque es mucho más sencillo decir que es un delito sexual a realizar una investigación profunda y sancionar como delincuencia organizada, delito de trata y que puede ser variantes de la trata. Según la Organización Internacional para las Migraciones, Ecuador está considerado como un país de origen, tránsito y destino para el delito de trata. En un comunicado el 28 de agosto, el Ministerio del Interior incluso reconoció que estos hechos causan estragos en el país. Joana Ramos, 24 horas. Es una forma contemporánea de esclavitud. Así hace muchísimo tiempo lo dijo Naciones Unidas. Y sobre este tema damos la bienvenida a Esperanza Jóvenes, presidenta de la Fundación Esperanza, con quien vamos a hablar sobre la trata de personas. Esperanza, gracias por estar aquí. Sin duda, gracias por hacer algo dentro de la fundación que usted dirige, algo bastante, mucho, porque este realmente es un delito que parece mentira, como lo comentábamos, o como se lo decía yo mientras veíamos el reportaje, parece mentira que en pleno siglo XXI siga pasando. Sí, es casi inconcebible. Bueno, igual yo soy la coordinadora de Fundación Esperanza para Guayaquil.
Fundación Esperanza está en Colombia, en Ecuador, y tiene alianzas con la Comisión Andina de Juristas y con el colectivo del capítulo boliviano de Derechos Humanos en Bolivia, porque estamos trabajando en la región andina, gracias al apoyo que tenemos, hay que reconocerlo así claramente, de la Unión Europea a través de un proyecto que se llama el Servicio Andino de Migraciones, OSAMI. Ahí hemos podido hacer todo un trabajo conjunto de una red de organizaciones de sociedad civil en el tema de prevención y atención de víctimas de trata, y por supuesto aliados con las organizaciones e instituciones del Estado, porque la sociedad civil no puede trabajar sola este tema, e igualmente el Estado tampoco lo puede hacer. Y se requiere un apoyo además de la cooperación internacional, porque este es un crimen no solamente nacional o interior de nuestras fronteras, sino también transnacional, ¿no? O sea, aquí en la región andina se da de un paso de un país a otro para ser víctimas de trata en explotación laboral o en explotación sexual, aún en conflicto armado, el utilizar a adolescentes víctimas de trata para el conflicto armado o para actividades delincuenciales. La gente, la mayoría, ve solamente el fin de la trata como explotación sexual. Anecdóticamente tomaba un taxi esta mañana y le comentaba que venía para una entrevista sobre trata de personas y me decía, trata de blancas, le decía, no señor, es trata de personas. Claro, sí. Y me decía él, pero es que ese es de las mujeres de la vida fácil. Le dije, no señor, ¿usted tiene esposa? Me dice, sí. Le digo, ¿qué pasa si a su esposa, que tiene unas dificultades económicas, le ofrecen que se va a cuidar a unos viejitos en algún país, digamos europeo? Podría ser. Y ella cree que eso es cierto, usted también cree que eso es cierto, y cuando llegan allí, por ejemplo, la someten a ser esclava, en servidumbre, en servicio doméstico, no puede salir de allí. Y yo le preguntaba si eso pasaba aquí en el Ecuador, es decir, si en Guayaquil, Quito, Cuenca o cualquier ciudad de este país hay gente que tiene metidas personas en su casa como esclavas. Se ha detectado desafortunadamente, aunque no hay denuncias, quisiéramos que las hubiera, pero aún no las hay, pero se ha detectado sobre todo con ciudadanas peruanas. O sea, gente que la tienen en su casa, no les pagan. Exactamente, porque está en condición irregular. Fueron captadas por redes o grupos delincuenciales en el Perú, las trajeron aquí, a lo mejor en nuestros hogares no saben que estas personas son víctimas de trata, pero sí saben que es fácil para ellos tener una mujer a la que le pagan mucho menos de lo que le pagarían a una mujer ecuatoriana, porque habría que cumplir con la ley, y la ley impone que se le pague adecuadamente. Independientemente de la nacionalidad que tenga. De la seguridad social tiene que darse. Además, que en la región andina hay unos acuerdos, ¿sí? Que tienen que ver, como el 545 y el 583, son leyes normativas andinas donde habla claramente de la seguridad social y del trabajo. Por lo tanto, esta mujer debería tener aquí los mismos derechos, pero ella no lo sabe. Quien la contrata lo ignora. Y si la mayoría ignora todas estas normativas, entonces ella termina explotando a estas 2 o 3 chicas, le pagan 100, 150 dólares, que lo que podría ganar en Perú es mucho menos, y ella cree que está siendo bien tratada. Pero lógicamente la mantienen en situación irregular, de manera que no va a salir de casa, porque si la toman, va a salir a la calle, la puede tomar la policía de migración. O se la lleva otra ama de casa. Exacto. Tan viva como la mía. Claro, no, es que sí funciona. Parece mentira que en pleno siglo XXI todavía exista este concepto bastante espantoso, horroroso, ¿no? Forma de esclavitud. Y la prevención, y lo veamos con eso, que me parece tan lindo, esos folletitos de Esperanza que nos has traído, para nosotros también aprender cómo poder decirle a los niños, a las niñas, qué es o de qué manera pueden salir corriendo frente a alguien que les está ofreciendo el enganche de este negocio, ¿no? Algo que nosotros hemos descubierto y que hemos trabajado desde el 2001, que venimos trabajando con niños, niñas y adolescentes, es justamente que no es mostrarles, mira, la trata es terrible, sucede esto, porque el monstruo generalmente a los adolescentes no les asusta. No les asusta. O sea, dice, a mí no me va a pasar, eso le va a pasar a otro que es más tonto que yo, pero a mí no. Y el niño y la niña como que no lo entienden. ¿En qué hemos, focalizado nuestro trabajo de prevención? En fortalecer los factores de protección, teniendo claro cuáles son los factores de riesgo. Uno tendría que preguntarse cuál es el factor de riesgo que tienen mis hijos, mis sobrinos, mis primos, los niños de mi escuela. Si los niños de mi escuela tienen que pasar por una zona donde hay expendio de drogas, donde hay gente inescrupulosa, ese es un factor de riesgo. Y en ese mapa de riesgo yo tengo que buscar que los niños de la escuela ojalá no pasen por esa calle, o si pasan por esa calle pasen acompañados. Y ahí minimizo el factor de riesgo de que puedan ser captados,
abordados o aún raptados por una red, ¿cierto? Claro que sí. De igual manera, si en mi casa yo no tengo una buena comunicación con mi adolescente, propia del proceso adolescencial, que no quiera comunicarse propiamente con sus padres, debe haber algún adulto significativo, el tío, la tía, el primo, en el que el chico o la chica puedan confiar, porque la comunicación es la que te va a contar que alguien le hizo una oferta, por ejemplo, por las redes sociales. Hoy se hace mucho uso de las redes sociales para hacer ofertas, ¿Y cómo lo usan entonces? Porque, claro, decía mi abuela que el diablo no te va a tocar la puerta de cachos y rabo y rojo. Entonces, ¿sí o no? Decían las abuelas, el diablo no le pega de rojo con cachos y rabo. No. Entonces, si esto es realmente un monstruo que nos lleva a nuestros jóvenes a la esclavitud de esta manera contemporánea, ¿cómo identificarlos? Es bien difícil porque son muy seductores, o sea, lo que hemos visto en los estudios que se han hecho aquí en Ecuador, por ejemplo, es que las mujeres que son víctimas de trata con fines de explotación sexual han sido captadas por sus enamorados, entre comillas, que pueden ser alguien que se enamoró y que además es un delincuente o simplemente la está utilizando, o puede ser digamos, el arma de captación de una red. O sea, bueno, usted se va a fingir enamorado de esta, y de acuerdo con eso usted va a traernos las personas que nos van a servir para el negocio. Pero generalmente es a través de los enamorados y tristemente en actividades como la trata de personas con fines de explotación laboral y con mendicidad, en ocasiones las mismas familias terminan siendo víctimas del engaño, pero en otras ocasiones cómplices de los procesos. Claro, cómplices de los procesos, así sea por ignorancia. Sí. Y en el ámbito laboral hablábamos mucho que eso se da en las minas. Sí, hemos visto... ¿Minas aquí en nuestro país? Sí, hemos visto, por ejemplo, estamos haciendo un protocolo binacional Colombia-Ecuador para la asistencia, la atención integral a víctimas de trata, y justamente en el trabajo de campo y levantando información, hablaban compañeros de Perú cómo se hacían ofertas en Perú para traerlos a las minas del Ecuador, pero también cómo mineros del Perú que ya están aquí en Ecuador hablan de cómo había niños y adolescentes en las minas que ahora ya no están, o personas que están trabajando 18 horas, durmiendo dentro de la misma mina, en el piso, y que lógicamente como están en situación de irregularidad, porque fueron traídos engañados, pues no tienen documentación, no van a salir de allí y están esperando que algunos les paguen. Revisado el ámbito familiar, revisado el ámbito familiar y laboral, ¿qué tenemos que esperar de las autoridades para que ellos con toda su fuerza legítima pues detengan este negocio? Las autoridades están haciendo un trabajo serio. Digamos, hay algo muy importante y es, por ejemplo, el año pasado se instituyó en el Ministerio del Interior una unidad antitrata que no existía. ¡Qué bien! Dentro de la Secretaría de Garantías Democráticas. Esta unidad tiene profesionales que están empezando a actualizar el Plan Nacional contra la Trata. Desafortunadamente ese plan en este momento no tiene recursos financieros para desarrollarse y eso es serio, pero digamos hay un fuerte compromiso del Ministerio de Interior. O sea, no tiene recursos económicos, no. Seguramente no está en el presupuesto general del Estado. Me imagino que en este momento están allí exemplares haciendo los análisis y demás. Y por ejemplo también se generó una unidad dentro de la Policía Judicial, una unidad especializada en trata. Próximamente se va a abrir la unidad aquí en Guayaquil porque esa unidad solamente funciona a nivel central. Gracias, Esperanza, por estar aquí con nosotros.